Todo gran imperio que ha intentado conquistar Persia ha terminado colapsando, retirándose o quedando debilitado. Y ese patrón se repite una y otra vez. A partir de eso, en el final de este video voy a explicarte algo incómodo. ¿Por qué Estados Unidos no puede ganar esta guerra? Bienvenidos a Libros Hablados. Hoy no vamos a narrar un libro, hoy vamos a hablar de coyuntura. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Y si ya has estado antes, gracias por venir. Comencemos. Entonces fue primero Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Conquistó Egipto, Mesopotamia y Persia, lo que hoy es Irán. Entonces la premisa es falsa, pues no necesariamente. Técnicamente, Alejandro sí conquistó Persia. En el año 331 a.C., derrota a los persas en la batalla de Gaugamela. Eso le abre las puertas de Babilonia y Persépolis. Y poco después muere Darío III, traicionados por los suyos, los sátrapas. Hasta aquí parece una victoria total del ejército de Alejandro, pero no lo es. Alejandro muere a los 32 años, apenas 6 años después de conquistar Persia, y su imperio colapsa. Casi de inmediato sus generales empiezan a pelear entre ellos y el imperio macedonio desaparece. Ese es el punto. Ganó la guerra, pero no sostuvo el imperio. ¿Y quién vino después? Después vienen los partos, un pueblo nómada que se asentó en Partia, al norte de lo que hoy es Irán. No eran invasores extranjeros, eran iraníes, y aprovechan algo clave, la debilidad del imperio de Alejandro, porque cuando Alejandro muere, su imperio se fragmenta y sus generales se reparten todo el poder, y Persia queda bajo el imperio seleucida del general Seleuco, y ahí entran los partos, expulsan lo que quedaba de la presencia macedonia, pero lo importante no es eso, lo importante es que se quedan y controlan la región durante casi 500 años. Esa es la lección. Puedes derrotar a Irán temporalmente, pero no puedes sostener el control a largo plazo. Segundo, el Imperio Romano. Roma era la mayor potencia militar del mundo antiguo. Nadie se acercaba a ellos y aún así no pudo controlar Persia. Los romanos lucharon contra los partos durante más de 300 años. 300 años sin una victoria definitiva. Julio César planteó invadir Persia, pero fue asesinado antes de hacerlo en el año 44 antes de Cristo. Pero Roma ya lo había intentado. Su amigo Marco Licinio Craso, cónsul y gobernador de Siria, invade Persia en el año 53 a.C. y es destruido completamente en la batalla de Carrás, una de las peores derrotas en la historia de los ejércitos de Roma. Más de 20.000 romanos mueren y 10.000 son capturados. Su hijo muere en combate y Craso es capturado y ejecutado. Aquí nace una historia o una leyenda muy conocida. Dicen que el rey Parto, Orodes II, le vertió oro fundido en la boca, como castigo por su ambición. Se decía que Craso era el más rico de Roma. ¿Te suena esa leyenda que alguna vez viste en Juego de Tronos? Ok, quédate con esto. Roma, la mayor potencia de su tiempo, tampoco pudo sostener el control completo sobre Persia. Después vinieron más intentos, Trajano en el 115, Septimio Severo en el 197, Valeriano en el 260, Juliano en el 363, intento tras intento, durante siglos, más de 300 años de guerra y aún así Roma no logró sostener el control. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Roma? Roma cayó y Persia, el imperio sasánida, seguía en pie. Tercero, el califato árabe. Este caso es interesante porque parece contradecir todo. Los árabes sí conquistaron Persia en el siglo VII y antes de eso, Persia y Bizancio venían de una guerra larguísima y agotadora. Más de 2 décadas peleándose entre sí, lo que debilitó a Persia económicamente, políticamente. Justo en ese momento los árabes se expanden, se unen por el recién nacido Islam y logran conquistar el territorio. Hasta aquí parece una excepción, pero no lo es, porque pasa algo distinto. Irán no desaparece, Irán absorbe a los conquistadores, los persas adoptan el Irán, sí,
el Islam, pero lo transforman de la forma persa. Todo lo vuelven persa, cultura, arte, pensamiento, y a diferencia de otras regiones, Persia mantiene su idioma y gran parte de su identidad. Con el tiempo, los propios persas sostienen y administran los califatos y siglos después vuelven a gobernar con dinastías propias. Ese es el patrón otra vez. Irán puede ser conquistado, pero no puede ser reemplazado. Cuarto, los mongoles. Este es quizá el caso más dramático. Los mongoles del siglo XIII eran la fuerza más destructiva de su imperio. Todo comienza en 1219 con un error diplomático fatal. El Shah Muhammad II ejecuta comerciantes mongoles y humilla a los enviados de Gengis Khan. La respuesta es inmediata y terrible. Es una invasión brutal sin precedentes. Ciudades enteras como Merv, Nishapur y Herat son arrasadas. Los sistemas de riego son completamente destruidos y tierras fértiles se convierten en desierto. El impacto dura siglos. Décadas después, Hulagu Khan, el nieto de Gengis, llega para consolidar el control. Eliminan resistencia, destruyen Bagdad y acaban con el califato abasí. Millones mueren. Y sí, también conquistan Irán. Hasta aquí parece el final, pero realmente no lo es. Pasa lo mismo una y otra vez. Los mongoles se convierten al Islam, adoptan la cultura persa y terminan gobernando como persas. Los Ilkhanes patrocinan arte, literatura y pensamiento persa. Irán no desaparece, absorbe a los mongoles. Después viene la Unión Soviética. Más recientemente, en el siglo XX, la Unión Soviética ocupó el norte de Irán en dos momentos. Primero, durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos terminaron retirándose. Pero el momento clave llega en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin se niega a retirar sus tropas del norte de Irán. Eso desata una de las primeras crisis de la Guerra Fría, y aún así los soviéticos son forzados a salir. Una superpotencia nuclear obligada a retirarse de Irán. Ese es el patrón, una y otra vez. Y aquí está la clave de todo. Irán no es solo un país, es una fuerza civilizatoria. Ha estado habitada de forma continua durante más de 5.000 años. Tiene una de las culturas continuas más antiguas del mundo. Y a lo largo de la historia, todo imperio que ha intentado someterlo de forma permanente ha fracasado. Los imperios cayeron, pero Irán sobrevivió. Pero si la historia ya lo ha mostrado tantas veces, ¿por qué Washington sigue sin aprender? Aquí está la lógica que casi nadie quiere ver. No solo es geografía, créanme, ni es cuestión de suerte, hay razones específicas por las que Irán termina imponiendo su juego, y para entenderlas voy a apoyarme en una idea que combina historia y teoría de juegos. Es lo que algunos llaman historia predictiva. El enfoque que buscan patrones y explica por qué ciertos resultados se repiten una y otra vez. La primera razón de todas es la profundidad estratégica. Irán es un país enorme, tiene casi 4 veces el tamaño de Irak, tiene una población de más de 90 millones de personas, pero no es solo el tamaño, es el terreno. Montañas al oeste como los montes Zagros, montañas al norte con los montes Alborz. Hay desiertos, es un territorio difícil en casi todas las direcciones, eso lo cambia todo. Porque no basta con entrar, hay que controlar. Algunos analistas estiman que se necesitan más o menos 2 millones de soldados para sostener ese control, o sea, para entrar y mantener el control dentro de Irak. Ahora, compáralo con esto. El ejército activo de Estados Unidos tiene alrededor de 1.3 millones de soldados y esos soldados no están todos disponibles. Así que no hay escenario realista en donde Estados Unidos tenga suficiente fuerza para controlar el territorio iraní. La segunda razón es la que algunos llaman la pirámide militar invertida. En un ejército tradicional, los costos se organizan como una pirámide. En la base están los soldados. Los soldados son el recurso más numeroso, es el recurso más barato y más flexible. Por encima vienen los blindados o los tanques.
Acuérdense, estamos viendo según los costos, ¿no? Después viene el poder naval. Y en la cima de todo, lo más costoso y menos flexible es el poder aéreo. ¿Esto por qué nos importa? Porque las guerras largas son guerras de desgaste. En una guerra de desgaste necesitas volumen, necesitas sostenibilidad. Ahora compáralo con Estados Unidos. Su estructura es distinta. El poder aéreo tiene un peso desproporcionado. La estrategia depende del sistema de carísimos aviones, portaaviones, misiles avanzados, y eso en realidad funciona muy bien, pero no necesariamente sirve para sostener el control en el tiempo en una región grande. Y acá aparece el problema. Cuando enfrentas a un adversario que juega al desgaste y usa recursos más baratos, más distribuidos, más difícil de neutralizar, puedes destruirlo mucho, pero no necesariamente controlar. Y esa diferencia contra Irán es muy crítica. La tercera razón es el intercambio de costos asimétrico. Porque aquí Irán no compite en fuerza, compite en costos. Piénsalo así, un dron puede costar más o menos $50,000, por alto que sea el costo. Hay unos mucho más baratos, mientras que interceptar ese mismo dron puede costar millones. La diferencia es enorme. Y eso cambia la lógica del conflicto, porque cada vez que tú intentas defenderte, puedes estar gastando mucho más, por ejemplo, que Irán. Piensa en esto, un misil cuesta $4 millones contra $50,000. Añade otro factor, no es solo un dron, pueden ser decenas, cientos, miles de drones lanzados al mismo tiempo. Eso saturaría las defensas de cualquier país, ¿sí? Y obligaría a responder una y otra vez con sistemas que son mucho más costosos. Y aquí aparece el problema real. No es solo si puedes defenderte, es cuánto tiempo puedes sostener ese costo, porque en una guerra prolongada los recursos se vuelven el factor decisivo. Y eso nos devuelve al patrón histórico. No necesitas derrotar el imperio de frente, solo necesitas desgastarlo, agotar sus recursos y su capacidad de sostener la guerra. Eso fue lo que vimos con Roma durante siglos. Esa es la misma lógica que aparece hoy. La cuarta razón es la voluntad de luchar. Y esto nos lleva quizá al factor más importante de todos, la voluntad. Irán no es solo un gobierno peleando una guerra. Es una civilización que ha estado luchando por su supervivencia durante 3.000 años. En su cosmovisión apocalíptica, en su comprensión religiosa, esta guerra contra Estados Unidos y el innombrable paisito es literalmente una guerra contra el gran Satán. Eso es existencial, eso es sagrado. Para ganar una guerra que necesita unidad, capacidad y determinación, Irán tiene las tres. ¿Y Estados Unidos? Según encuestas, solo el 35% de los estadounidenses en este momento apoyan esta guerra. Trump está pidiendo un presupuesto de más de $20,000 millones a un Congreso profundamente dividido. El Pentágono tiene miedo de reportar las bajas. Le temen a la reacción política que podría generar. Soldados estadounidenses están muriendo y el gobierno está ocultando las cifras. Entonces tienes dos lados muy distintos. Por un lado, una civilización que lleva décadas preparándose, estudiando a Estados Unidos, desarrollando drones y mapeando todas las bases que tiene Estados Unidos en la región. Por el otro lado, una administración que entró sin un plan claro, más allá del bombardeo inicial, asumiendo que Irán se iba a rendir y que no iba a responder. Ahí es donde está el choque. Irán está jugando una estrategia sofisticada. Estados Unidos está apostando a bombardear, forzar una rendición, instalar un gobierno aliado y controlar el petróleo. Suena simple. Para que esto de verdad funcione, Estados Unidos necesita estabilidad, que la economía aguante, que sus aliados se mantengan leales y que el apoyo interno no se rompa. Ahora la pregunta es, ¿eso está pasando? Pues no.
La economía ya está sintiendo el impacto, los precios del petróleo superan los $100 y hay escenarios donde podrían llegar mucho más arriba. Eso significa una presión global que no pueden sostener, significa recesión, significa inestabilidad en general. Y aquí viene lo clave, los movimientos de Irán no son aleatorios. Todos los movimientos de Irán son calculados militarmente, milimétricamente, económicamente y, ¿por qué no?, también narrativamente. Ustedes han visto la propaganda, los muñequitos de Lego que han salido por todo lado. Pues mire, además de eso controlan el estrecho de Hormuz y utilizan ese control como presión estratégica. Esto no es caos, esto es una estrategia precisa. En el plano político, Irán está dividiendo a los estados del Golfo. Qatar y Omar se están alejando y hasta los saudíes están nerviosos porque tienen amenazados todos sus suministros de agua y de comida, y con eso la estabilidad de sus gobiernos empieza a tambalearse. En el plano narrativo, Irán está ganando terreno en la opinión pública mundial. Videos, contenidos, relatos están circulando por todas partes y están cambiando asimismo la percepción que tiene la gente del pueblo iraní, de la guerra, de lo que está pasando. Incluso dentro de Estados Unidos hay sectores que empiezan a cuestionar esta guerra. Eso antes no pasaba. Ahora piensan esto: esta guerra podría cambiar el orden mundial. El dominio estadounidense que duró apenas unas décadas, hoy empieza a mostrar grietas, y eso apenas comienza. Desde los años 70, el dólar dejó de estar respaldado por oro y pasó a estar respaldado por petróleo. Eso obliga al mundo a usar dólares. Si quieres energía, pagas con dólares. Esa es la base del poder estadounidense. El ejército protege el sistema y el sistema financia al ejército de Estados Unidos. Pero si tú rompes ese vínculo, todo empieza a tambalearse. Y aquí es donde la cosa se pone más tensa. Todo se resume a un punto, y el estrecho de Hormuz es ese punto. Por aquí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Irán tiene control efectivo sobre toda esa zona y lo que está diciendo es claro: ellos controlan el flujo de energía y cada día que pasa, esa presión debilita la credibilidad de todo el sistema una y otra vez. Miren el panorama en los estados del Golfo. La pieza que sostiene todo ese tablero está bajo una amenaza que no solo es económica, es existencial. El 90% de todos los alimentos que entran a esos países entra por ese mismo estrecho. Pero hay algo peor: el agua. Más o menos sus plantas desalinizadoras le dan el 60% del agua dulce que consumen, y esas plantas desalinizadoras son blancos muy fáciles para drones que cuestan apenas $50,000. Si Irán toca esas plantas, ciudades enteras, realmente millones de personas, se quedan sin agua en cuestión de semanas. Están aterrados y con toda razón. Y aquí es donde el dominó golpea Wall Street. Un estado del Golfo que teme por su supervivencia ya no va a sostener ese mismo sistema, ya no va a inyectar capital ni en Nueva York, ni en Londres, ni en la infraestructura que mantiene todo ese poder, ¿no? Y si el flujo se corta, todo empieza a temblar. La burbuja, el sistema, la estabilidad, la paz. Esa es la verdadera estrategia de Irán. No necesitan conquistar imperios, solo necesitan hacer que el costo de mantenerlos sea imposible de sostener. Y esperar a que colapsen por su propio peso. Y lo más increíble es que esto ya ha pasado antes. La Unión Soviética no cayó por una derrota directa, cayó desde dentro, porque el costo de sostener su sistema se volvió insostenible. Afganistán fue el catalizador, el punto de desgaste de la Unión Soviética, y lo que estamos viendo hoy es algo similar. Irán tiene el potencial de ser ese punto para Washington, pero a una escala muchísimo mayor. La gran pregunta es esta: ¿por qué la potencia más grande del mundo parece paralizada? ¿Por qué no recalibra su rumbo? Ante una amenaza así, lo lógico sería negociar o cambiar de estrategia, pero no está pasando.
Y no pasa porque los cimientos de la administración estadounidense están en crisis. Ahora mira el contraste con China. Ellos acaban de consolidar su 15º plan quinquenal, un proyecto construido durante años, con trabajo intelectual, debate entre expertos y un consenso técnico clarísimo. Hay una hoja de ruta deliberada y en cambio Estados Unidos tiene otra cosa. Por ejemplo, ese espectáculo que está por encima de la estrategia, el Estado de la Unión, ese discurso que ya no es una rendición de cuentas, es un evento mediático, casi un circo. O sea, comparándolo con la otra superpotencia China, parece un chiste. Se ha perdido el rigor analítico. Ahí tienes la guerra arancelaria de 2025. Una política que sacudió los mercados, nacida de un documento mínimo, estúpido, sin sustento técnico real. Y bajo esa misma lógica se decide la ofensiva contra Irán. Sin visión de largo plazo, sin un plan para las consecuencias, basados en la idea tonta de que el adversario se rendiría tras el primer golpe. Pero mientras Washington improvisa, Irán ejecuta. Tiene un plan de 20 años, 2 décadas estudiando cómo opera el ejército estadounidense, identificando vulnerabilidades, construyendo una estrategia asimétrica y entendiendo las debilidades psicológicas del oponente. Detectaron algo clave: que la voluntad política de Estados Unidos es muy frágil, que su capacidad industrial ya no es la misma y que el costo humano, en su mayor límite, es desde donde construyen su resistencia. Y al final esto es lo que están viendo, el choque entre las lógicas, una civilización milenaria que se adapta para sobrevivir y un imperio joven que después de unas pocas décadas de supremacía parece haberlo olvidado. ¿Cómo se sostiene una estrategia a largo plazo? Eso es lo importante. Y entonces llegamos a esto. Washington se va a enfrentar a una realidad inevitable. El costo de sostener este conflicto, el costo financiero, el costo político, el costo humano. Y ahora también el costo de prestigio. Y va a volverse inasumible. Todos esos costos no van a tener cómo pagarlo. Y cuando eso pase, Estados Unidos tendrá que retirarse de Medio Oriente. Y en ese vacío, el tablero regional quedará en manos de 2 fuerzas dominantes, desafortunadamente para mí, Israel e Irán. Ese será el nuevo equilibrio. Pero hay algo más profundo. La lección de la historia se repite una y otra vez. Todo imperio tiene fecha de caducidad. No es una opinión, es un patrón. Nosotros estamos siendo testigos de eso. Estamos viendo cómo un imperio se derrumba. Roma cayó, el imperio mongol se disolvió, el poder británico se agotó y la Unión Soviética implosionó desde dentro. Y ninguno cayó por una sola derrota. Cayeron por sobreextensión, porque no pudieron pagar el costo de su propia hegemonía, Por eso se le llama el hegemón a Estados Unidos. Colapsaron por dentro, por contradicciones, por pérdidas de propósito y por esa arrogancia, que es lo peor, esa arrogancia que siempre precede a la caída. Y hoy Estados Unidos muestra todos esos síntomas: un aparato militar más enfocado en producir que en ganar, un sistema político atrapado en el corto plazo, una estructura financiera que depende de sostener su propio peso. Mientras tanto, Irán hace lo que siempre ha hecho: esperar. No busca el choque frontal, busca el desgaste, porque entiende algo clave: el tiempo es su mayor aliado, y han visto pasar imperios uno tras otro y han sobrevivido a todos. Alejandro llegó y su imperio desapareció. Roma lo intentó durante siglos y terminó colapsando. Los mongoles conquistaron pero fueron absorbidos. Los soviéticos ocuparon y fueron expulsados. Ahora es el turno de Estados Unidos, porque el verdadero cementerio de los imperios no es Afganistán, siempre ha sido Irán. Y la historia deja algo claro: el poder más grande no es el que golpea más fuerte, es el que sabe esperar a que el tiempo haga su trabajo. Como saben,
Aquí en Libros Hablados no nos quedamos únicamente en la superficie y siempre queremos recomendarles algún libro. Si tú quieres profundizar en cómo Irán ha asimilado a sus invasores, les recomiendo un libro que se llama Irán de Michael Ashworthy, una obra clave para entender esa resistencia cultural. Y para el tablero actual, Prisioneros de la Geografía. Ese es un libro de Tim Marshall. Este libro explica por qué las montañas de Irán son una fortaleza natural que ha frenado a casi todos los imperios o a los imperios más grandes que han tratado de conquistarla. Bien, ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que estamos viendo el colapso, el ocaso del imperio estadounidense? ¿O es solo otra fase de adaptación? Los leo todos los comentarios. Si este análisis les aportó algo, denle un like y suscríbanse. Suscríbanse para no perderse los próximos videos. Pero si no están de acuerdo o si sienten que estoy equivocado o si no les gustó, díganmelo también en los comentarios y denle dislike. Me enriquece. El debate es lo que hace crecer este canal y leo todas sus posturas. Soy Johan Gualteros y si les interesan estas historias, les dejo en pantalla el video de Stalingrado. Esto fue Libros Hablados. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.